En la madrugada del 14 de marzo de 2023, un joven influencer brasileño de 23 años subió un video a TikTok. Era una parodia, una broma, un sketch cómico donde imitaba el acento y las frases características de un líder de facción criminal conocido en todo el país. El video duró apenas 40 segundos. Tuvo 15.000 reproducciones en la primera hora. A las 6 de la mañana, ya superaba el 1.000.000 de views. Los comentarios estallaban en carcajadas. «Eres un genio», decían. «Me hiciste escupir el café», escribían otros. Nadie imaginaba lo que vendría después. 48 horas más tarde, ese mismo influencer desapareció por completo de las redes sociales. Su cuenta de Instagram se volvió inactiva. Sus stories quedaron congelados en el tiempo. Su familia comenzó a hacer llamados desesperados en Facebook, pidiendo información sobre su paradero. Y 3 semanas después, las autoridades encontraron su cuerpo en una zona rural, a 200 kilómetros de su ciudad natal. Este no es un caso aislado. Es solo el más reciente de una larga lista que nadie quiere ver. Una lista que crece en silencio mientras millones de jóvenes siguen jugando con fuego sin entender que las chispas pueden convertirse en un incendio mortal. Los últimos 3 años dejaron un rastro ensangrentado en América Latina. 17 creadores de contenido fueron asesinados, desaparecidos o forzados a huir de sus países después de publicar material considerado ofensivo por organizaciones criminales. 17 vidas truncadas. 17 familias destrozadas. 17 advertencias que nadie escuchó a tiempo. Pero aquí viene la parte que hiela la sangre. La mayoría de estas víctimas no eran periodistas de investigación. No eran activistas políticos con años de experiencia esquivando amenazas. Eran TikTokers, YouTubers, Instagramers que simplemente pensaron que un chiste, una parodia, una mención casual no tendría consecuencias reales en el mundo físico. Se equivocaron de la manera más brutal posible. Y lo más perturbador de todo es que muchos de ellos nunca recibieron una advertencia previa. No hubo mensajes privados amenazantes. No hubo llamadas anónimas en la noche. No hubo tiempo para disculparse públicamente o borrar el contenido ofensivo. Simplemente dejaron de publicar. Sus perfiles se convirtieron en museos digitales de una vida que ya no existía. Y cuando las familias finalmente los encontraron, si es que los encontraron, ya era demasiado tarde para cualquier explicación. Esta historia comienza donde muchas terminan, en la ilusión de seguridad que brindan las redes sociales. Esa sensación falsa de estar protegido detrás de una pantalla. Esa distancia psicológica entre lo que dices y a quién se lo estás diciendo realmente. Porque puedes tener 1.000.000 de seguidores, estar verificado en todas las plataformas, tener contratos con marcas internacionales y aún así ser completamente vulnerable cuando cruzas a las personas equivocadas. Las pantallas no detienen balas. Los filtros de Instagram no ocultan tu ubicación. Y los comentarios de apoyo de tus fans no significan nada cuando alguien decide que cruzaste una línea que no debías cruzar. Hace 2 años, un analista de seguridad digital que trabajaba protegiendo a creadores de contenido en zonas de alto riesgo dio una entrevista que casi nadie vio. En esa conversación, dijo algo escalofriante. El problema no es que los influencers sean tontos o suicidas. El problema es que no entienden que dejaron de ser personas para convertirse en símbolos. Y cuando eres un símbolo que ofende, la respuesta no viene contra tu cuenta de redes sociales. Viene contra tu cuerpo físico. Esas palabras resumen perfectamente el error fatal que cometen miles de creadores de contenido cada día. Piensan que están jugando en un terreno digital, abstracto, sin consecuencias tangibles. No comprenden que cada video, cada comentario, cada broma puede ser visto por ojos que no perdonan. Ojos que no distinguen entre humor y falta de respeto. Ojos que pertenecen a personas para quienes la violencia es simplemente otra herramienta de comunicación. Y aquí está el detalle más aterrador. No necesitas ser un influencer gigante para convertirte en un objetivo. No necesitas millones de seguidores ni patrocinios millonarios. Basta con que digas lo incorrecto en el momento incorrecto, frente a la audiencia incorrecta. Basta con que tu video se viralice en la región equivocada. Basta con que alguien con poder y cero tolerancia vea tu contenido y decida que mereces una lección. Porque en el mundo del crimen organizado, el respeto lo es todo. Es la moneda de cambio. Es el fundamento sobre el cual se construyen imperios ilegales. Y cuando alguien, especialmente alguien joven con miles de seguidores, falta el respeto públicamente a una figura criminal, ese alguien se convierte automáticamente en un problema que debe resolverse. No importa si fue un chiste. No importa si fue una parodia inofensiva. No importa si tus intenciones eran puras o si simplemente buscabas entretener a tu audiencia. Lo único que importa es que cruzaste una línea invisible, y del otro lado de esa línea hay personas que responden con una violencia que no tiene vuelta atrás. Esta es la historia de 5 casos que deberían servir como advertencia para cada creador de contenido que piensa que las redes sociales son un espacio seguro para decir lo que sea sin consecuencias. 5 historias diferentes con un mismo desenlace.
El precio mortal de subestimar el alcance real de tus palabras en un mundo donde la distancia entre lo digital y lo físico es solo una ilusión. Pero antes de entrar en esos casos específicos, necesitamos entender el contexto. Necesitamos comprender cómo llegamos a este punto donde un video de 40 segundos puede costar una vida. Necesitamos analizar la psicología detrás de este fenómeno que está matando a jóvenes creativos cada mes. Las redes sociales transformaron por completo nuestra relación con el peligro. Antes de Instagram, antes de TikTok, antes incluso de Facebook, si querías insultar a alguien peligroso tenías que hacerlo cara a cara. Tenías que estar físicamente presente. Y ese simple hecho, esa proximidad física, funcionaba como un regulador natural de estupidez. Tu cerebro entendía instintivamente que ciertas palabras en ciertos contextos podían resultar en consecuencias inmediatas y dolorosas. Pero las plataformas digitales eliminaron ese regulador. Crearon una distancia psicológica tan grande que muchas personas, especialmente los jóvenes, perdieron la capacidad de evaluar el riesgo real de sus acciones en línea. Puedes estar acostado en tu cama a las 3 de la mañana, en pijama, comiendo papas fritas, y desde esa posición absolutamente inofensiva puedes insultar a un líder criminal, burlarte de una organización violenta, o hacer una parodia de alguien que tiene poder y la voluntad de hacerte desaparecer. Y lo haces sin sentir miedo, sin sentir peligro, porque tu cerebro reptiliano, esa parte primitiva que te mantuvo vivo durante millones de años de evolución, no entiende las redes sociales. No puede procesar la idea de que palabras escritas en una pantalla pueden viajar instantáneamente a los ojos equivocados y generar una respuesta física y brutal. Esto no es teoría. Es psicología básica confirmada por docenas de estudios sobre comportamiento en línea. Las personas actúan con mucha más agresividad, más imprudencia y menos autocontrol en Internet que en la vida real precisamente porque no sienten la amenaza inmediata. No ven los ojos del otro. No captan el lenguaje corporal. No procesan el peligro hasta que ya es demasiado tarde. Y aquí viene la parte verdaderamente oscura. Las organizaciones criminales entienden perfectamente cómo funcionan las redes sociales. Ellas evolucionaron, se adaptaron. Hoy en día, los grupos criminales más sofisticados tienen equipos enteros dedicados a monitorear plataformas digitales. Tienen personas cuyo único trabajo es rastrear menciones, identificar ofensas y localizar a quienes cruzan líneas. No es paranoia, es realidad documentada. En 2022, las autoridades mexicanas desmantelaron una célula del crimen organizado que incluía a 3 personas cuya única función era monitorear TikTok e Instagram buscando contenido relacionado con su organización. Tenían computadoras, múltiples cuentas falsas y un sistema para reportar cualquier video o comentario que consideraran ofensivo. Una vez identificado el creador de contenido, pasaban su información a otro equipo que se encargaba de localizarlo físicamente. Imagina eso por un momento. Mientras tú publicas un video pensando que es gracioso, alguien al otro lado de la pantalla está tomando notas. Está capturando capturas de pantalla. Está rastreando tus ubicaciones a través de los metadatos de tus fotos. Está analizando tus stories para identificar patrones de movimiento. Y está compilando toda esa información en un archivo que eventualmente llegará a manos de personas para quienes la violencia es simplemente parte del trabajo diario. Este es el nuevo panorama del peligro digital. Y la mayoría de los creadores de contenido no tienen la más mínima idea de que existe. Tomemos el primer caso que demuestra esto de manera brutal. Su nombre era Miguel Ángel Torrealba, aunque en redes lo conocían como MC Torrealba. Tenía 22 años y una carrera musical emergente en el mundo del funk brasileño. Sus canciones mezclaban ritmos pegajosos con letras que hablaban de la vida en las favelas, el dinero rápido y la vida en los márgenes de la sociedad. Miguel no era diferente de miles de jóvenes artistas que usan la música urbana para expresar su realidad. Sus videos acumulaban cientos de miles de reproducciones. Tenía colaboraciones con otros artistas más establecidos. Y estaba construyendo una base de fans leales que veían en la próxima gran estrella del género. El problema comenzó cuando Miguel lanzó una canción nueva en febrero de 2023. Era un tema típico de funk, con producción energética y letras que glorificaban el estilo de vida criminal de manera abstracta y ficticia. O al menos eso pensaba él. Porque en la segunda estrofa de esa canción, Miguel cometió un error que le costaría todo. Mencionó un nombre. No fue una mención directa. Fue una referencia velada, un juego de palabras que cualquier persona familiarizada con el mundo criminal brasileño entendería inmediatamente. Miguel usó el apodo de un líder de facción en un contexto que podía interpretarse como burlesco. Rimaba ese apodo con palabras que sugerían cobardía y debilidad. Para Miguel, era solo una línea más en una canción. Una forma de generar controversia y aumentar las reproducciones. Una jugada de marketing musical que funcionaba todo el tiempo en el género urbano. Él había visto a otros artistas hacer referencias similares sin consecuencias. ¿Por qué él sería diferente? La canción se subió un jueves por la noche. Para el viernes a mediodía ya tenía 500,000 de reproducciones en YouTube,
y estaba sonando en fiestas por todo Río de Janeiro. Los comentarios eran mayormente positivos. Sus seguidores celebraban su audacia. Algunos incluso decían que esa canción lo catapultaría a la fama nacional. Pero entre esos miles de comentarios positivos, había algunos que sonaban diferentes. Cuentas anónimas con nombres extraños dejaban mensajes cortos y amenazantes. Cuidado con lo que cantas. Hay nombres que no se juegan. Te pasaste de listo. Miguel los ignoró completamente. Pensó que eran haters, trolls, gente buscando atención. No podía imaginar que esos comentarios venían de personas realmente conectadas con el mundo que él romantizaba en sus letras. El sábado por la mañana, Miguel recibió un mensaje directo en Instagram. Era de una cuenta sin foto de perfil y sin publicaciones. El mensaje era simple y directo. Borra la canción. Tienes hasta esta noche. Miguel lo leyó, se rió y se lo mostró a sus amigos como prueba de que estaba causando impacto. No borró nada. En su lugar, subió una story burlándose del mensaje y diciéndole a sus seguidores que nadie lo iba a callar. Esa fue su segunda decisión fatal. Y también sería la última que tomaría respecto a su carrera musical. El domingo por la tarde, la madre de Miguel llamó a la policía reportando que su hijo no había regresado a casa desde la noche anterior. Había salido a una fiesta en una favela vecina y su teléfono estaba apagado. Sus amigos más cercanos tampoco sabían nada de él. El último registro que existía era un video en sus stories donde aparecía bailando en la fiesta, rodeado de gente, aparentemente feliz y despreocupado. Pasaron 3 días antes de que apareciera cualquier información. Y cuando apareció, fue devastadora. El cuerpo de Miguel Ángel Torrealba fue encontrado en una zona boscosa a las afueras de la ciudad. Estaba envuelto en plástico negro, con señales evidentes de tortura. Los forenses determinaron que había muerto aproximadamente 36 horas antes del hallazgo. 36 horas de agonía que comenzaron con una decisión aparentemente inofensiva: usar un nombre equivocado en una canción. La familia de Miguel quedó destrozada. Su madre dio entrevistas llorando, preguntándose cómo su hijo había pasado de ser un joven con sueños musicales a un cadáver abandonado en el bosque. Sus amigos organizaron vigilias y protestas pidiendo justicia. Y sus seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de condolencia y tributos al artista caído. Pero entre todo ese dolor y esa indignación, había una verdad incómoda que nadie quería enfrentar directamente. Miguel había sido advertido. Le dijeron que borrara contenido. Le dieron una oportunidad de rectificar. Y él eligió burlarse de esa advertencia públicamente, sin entender que del otro lado no había trolls de Internet, sino personas reales con capacidad y voluntad de materializar sus amenazas. La policía brasileña abrió una investigación que hasta el día de hoy sigue sin resolverse oficialmente. No hubo arrestos. No hubo testigos dispuestos a declarar. Y aunque todos en la comunidad sabían exactamente qué había pasado y por qué, nadie se atrevió a decirlo públicamente. Porque en las favelas de Río de Janeiro hay cosas de las que simplemente no se habla si quiere seguir vivo. Lo más escalofriante del caso de Miguel no fue su muerte en sí misma, por horrible que fuera. Lo más escalofriante fue la velocidad con la que su historia se olvidó. Una semana después de que encontraran su cuerpo, sus videos de TikTok seguían acumulando reproducciones. La canción que causó su muerte seguía disponible en plataformas de streaming. Y nuevos artistas emergentes seguían haciendo exactamente el mismo tipo de referencias peligrosas que terminaron con la vida de Miguel. Era como si la lección nunca se hubiera aprendido. Como si cada generación de creadores de contenido necesitara descubrir por sí misma que ciertas líneas no deben cruzarse, sin importar cuántos likes puedas ganar haciéndolo. Pero la historia de Miguel Torrealba es solo el comienzo. Porque si pensabas que su caso era extremo, espera a conocer lo que le pasó a una influencer de 24 años que cometió un error aún más inocente en apariencia y pagó un precio igual de brutal. Su nombre era Valentina Méndez, y en Instagram la conocían como Vale Luxury. Su contenido giraba en torno al estilo de vida aspiracional: ropa de marca, restaurantes caros, viajes exóticos y automóviles deportivos. Tenía 300,000 seguidores que consumían ávidamente cada publicación, cada story, cada video donde mostraba su vida aparentemente perfecta. Lo que la mayoría de sus seguidores no sabía, y lo que Valentina misma descubriría demasiado tarde, era de dónde venía realmente el dinero que financiaba ese estilo de vida. Valentina había comenzado a salir con un empresario de 32 años llamado Ricardo Salazar. Ricardo era atractivo, carismático, generoso hasta la exageración. Le compraba bolsos de diseñador sin que ella los pidiera. La llevaba a cenas en lugares donde la cuenta superaba fácilmente los $1,000. Y cuando ella mencionó casualmente que siempre había querido un Mercedes, 2 semanas después uno apareció con un moño rojo frente a su apartamento. Para Valentina, Ricardo era el novio perfecto. Para sus seguidores, era la prueba viviente de que los cuentos de hadas modernos existían.
Y para las autoridades que llevaban 2 años investigándolo, era uno de los principales operadores de lavado de dinero para una organización criminal que movía millones de dólares mensuales en narcotráfico. Valentina no tenía idea. Y esa ignorancia la protegió durante meses mientras subía fotos con Ricardo, mostraba los regalos que le daba, y construía una narrativa digital de romance y lujo que sus seguidoras envidiaban desesperadamente. El problema comenzó cuando las autoridades finalmente juntaron suficiente evidencia para actuar. Una mañana de abril, agentes federales allanaron simultáneamente 6 propiedades vinculadas a Ricardo Salazar. Confiscaron dinero, documentos, automóviles y dispositivos electrónicos. Y arrestaron a Ricardo junto con otros 11 miembros de su red criminal. La noticia explotó en los medios. Los periódicos publicaron fotos de Ricardo siendo escoltado esposado. La televisión mostró imágenes del operativo. Y los reporteros comenzaron a investigar cada aspecto de la vida del detenido, incluyendo su relación con una influencer de Instagram que ostentaba públicamente los frutos de dinero sucio. Para Valentina, fue una pesadilla de la cual no podía despertar. De la noche a la mañana, pasó de ser una influencer aspiracional a ser vista como cómplice de una organización criminal. Sus seguidores se dividieron entre quienes la defendían y quienes la atacaban brutalmente en los comentarios. Los medios de comunicación la perseguían buscando declaraciones. Y la policía la citó para interrogatorios donde quedó claro que, aunque no había evidencia de su participación en actividades ilegales, su imagen pública estaba completamente destruida. Pero lo peor aún no había llegado. Porque mientras Valentina lidiaba con el escándalo mediático ilegal, algo mucho más peligroso estaba desarrollándose en las sombras. La organización criminal para la cual Ricardo lavaba dinero no tomó bien su arresto. Y menos aún les gustó que su captura se convirtiera en un circo mediático, donde cada detalle de la operación era expuesto públicamente. Necesitaban encontrar al responsable de esa exposición. Necesitaban enviar un mensaje de que hablar demasiado, mostrar demasiado, publicar demasiado tenía consecuencias. Y decidieron que Valentina, con sus 300,000 seguidores y su hábito de documentar cada aspecto de su vida, era el mensaje perfecto. Las amenazas comenzaron 2 semanas después del arresto de Ricardo. Llegaron primero como mensajes directos en Instagram. Cuentas anónimas le decían que ella había hablado demasiado con los federales, que había mostrado cosas que no debía mostrar, que iba a pagar por su lengua suelta. Valentina reportó los mensajes a Instagram, los bloqueó y trató de continuar con su vida, asumiendo que eran simplemente trolls aprovechándose de su situación vulnerable. Luego llegaron las flores. Un arreglo enorme de rosas negras apareció a la puerta de su apartamento con una tarjeta que decía simplemente, «Pronto». Valentina llamó a la policía, quienes documentaron el incidente pero dijeron que no podían hacer mucho con tan poca evidencia de amenaza directa. Después comenzaron las apariciones físicas. Valentina notaba los mismos autos estacionados cerca de su edificio día tras día. Veía las mismas caras en el supermercado, en el gimnasio, en la cafetería donde trabajaba en su laptop. Cuando mencionaba esto a sus amigos, le decían que estaba paranoica, que el estrés de todo el escándalo la estaba haciendo ver cosas que no existían. Pero Valentina no estaba imaginando nada. Estaba siendo vigilada sistemáticamente por profesionales que sabían exactamente cómo infundir terror psicológico sin dejar evidencia utilizable en una corte. La noche del 3 de mayo, Valentina tomó la decisión que probablemente le salvó la vida. Después de semanas de sentirse observada, después de flores negras y mensajes amenazantes, después de ver su carrera digital desmoronarse y su reputación destruida, hizo algo que muy pocos influencers tienen el coraje de hacer. Reconoció que estaba en peligro real y actuó en consecuencia. Valentina subió un video a su Instagram. No era el típico contenido pulido y editado a que sus seguidores estaban acostumbrados. Era crudo, filmado con la cámara frontal de su teléfono, con los ojos enrojecidos por el llanto y la voz quebrada por el miedo. En ese video de 3 minutos, Valentina pidió disculpas públicas. No especificó a quién exactamente, pero el mensaje era claro para quienes necesitaban escucharlo. Cometí errores mostrando cosas que no debía mostrar. Dijo entre lágrimas. No sabía de dónde venía el dinero. No sabía en qué estaba involucrada. Pero entiendo que mis publicaciones causaron problemas y daño. Pido perdón sinceramente. Voy a desaparecer de las redes por tiempo indefinido. Solo quiero paz y que me dejen vivir. El video se viralizó inmediatamente. Los comentarios se dividieron entre empatía y crítica. Algunos la llamaban dramática. Otros decían que finalmente estaba mostrando su verdadero yo. Pero unos pocos, muy pocos comentarios decían cosas como decisión inteligente o ojalá hubieras hecho esto antes. Esos comentarios no venían de fans preocupados. Venían de cuentas conectadas con personas que habían estado debatiendo internamente si Valentina Méndez merecía seguir respirando o no. 3 días después de subir ese video, Valentina cerró todas sus cuentas de redes sociales. Terminó su contrato de arrendamiento y abandonó su apartamento.
Sus amigos más cercanos dijeron a los medios que se había mudado a otro país, aunque nadie especificó cuál. Y durante los siguientes 6 meses, Valentina Méndez simplemente dejó de existir en el mundo digital. Para sus seguidores, fue un final anticlimático y confuso. Para su familia, fue un alivio inmenso. Y para las personas que la habían estado amenazando, fue suficiente. Habían logrado su objetivo: silenciarla, desaparecerla, convertirla en un ejemplo de lo que sucede cuando tu contenido digital cruza caminos con intereses criminales reales. Hoy, casi 2 años después, Valentina vive bajo otro nombre en un país sudamericano que no revelaremos aquí. Trabaja en una oficina con un horario regular. No tiene redes sociales. Y según una fuente cercana a ella, todavía tiene pesadillas donde la persiguen por calles interminables mientras su teléfono no deja de vibrar con notificaciones amenazantes. ¿Sobrevivió? Sí. Pero el precio fue renunciar completamente a la identidad que había construido durante años. Vale Luxury murió para que Valentina Méndez pudiera seguir viviendo. Su historia demuestra algo crucial. No necesitas ser culpable de un crimen para convertirte en un objetivo. Basta con estar demasiado cerca, con mostrar demasiado, con conectar accidentalmente puntos que no debías conectar. La inocencia no es protección cuando tu contenido digital se convierte en evidencia incriminatoria. Pero si pensabas que el caso de Valentina era extremo, prepárate para conocer una historia aún más perturbadora. Porque el siguiente protagonista no estaba romantizando el crimen ni mostrando dinero de dudosa procedencia. Él estaba haciendo algo que en teoría debería ser noble y protegido: periodismo ciudadano. Su nombre era Daniel Ochoa, y en YouTube lo conocían como La Verdad Incómoda. Daniel tenía 31 años y trabajaba como maestro de secundaria en una ciudad mediana del interior de México. Pero su verdadera pasión era investigar y exponer la corrupción local. Cada semana subía videos donde documentaba irregularidades del gobierno municipal, denunciaba obras públicas fantasma y mostraba evidencia de malversación de fondos. Su canal tenía apenas 50,000 suscriptores, pero en su ciudad era una figura respetada y temida. Los políticos locales lo odiaban. Los funcionarios corruptos rogaban que no investigara sus departamentos. Y los ciudadanos comunes lo veían como un héroe cívico que decía lo que los medios tradicionales callaban por miedo o conveniencia. Daniel era meticuloso en su trabajo. Verificaba sus fuentes. Guardaba copias de todos los documentos que obtenía. Y siempre presentaba evidencia concreta antes de hacer acusaciones públicas. No era un sensacionalista buscando clics fáciles. Era un verdadero investigador usando YouTube como plataforma de difusión. Durante 3 años, Daniel operó sin mayores problemas. Recibía amenazas ocasionales de funcionarios molestos, pero nada que lo asustara seriamente. Había aprendido a distinguir entre intimidación vacía y peligro real. Y hasta ese momento, todo había sido la primera. Pero en agosto de 2023, Daniel cometió el error de investigar a la persona equivocada. Comenzó a documentar las propiedades y el estilo de vida de un alcalde de un pueblo vecino. Este alcalde vivía muy por encima de sus ingresos oficiales. Tenía ranchos, camionetas de lujo y organizaba fiestas extravagantes que Daniel logró filmar desde lejos con un dron. La investigación era sólida. Daniel tenía documentos que mostraban los ingresos oficiales del alcalde. Tenía evidencia fotográfica de sus propiedades. Tenía testimonios anónimos de empleados municipales confirmando sobornos y desvío de fondos. Era el tipo de trabajo periodístico que gana premios y genera cambios reales. Lo que Daniel no sabía, lo que no podía saber porque ningún documento oficial lo revelaba, era que ese alcalde era algo más que un político corrupto. Era también un operador clave para una organización criminal que usaba el municipio como punto de tránsito para drogas y armas. Y las propiedades que Daniel estaba documentando no eran solo fruto de corrupción. Eran infraestructura activa del crimen organizado. Daniel subió su video de investigación un martes por la noche. Era su trabajo más completo hasta la fecha: 40 minutos de evidencia detallada, entrevistas con ciudadanos afectados y documentación exhaustiva de cada alegación. Terminaba el video con una petición formal para que las autoridades estatales intervinieran e investigaran al alcalde. El video tuvo 100,000 reproducciones en las primeras 24 horas. Los medios estatales comenzaron a recoger la historia, y la presión pública sobre el alcalde aumentó dramáticamente. Para Daniel, era el momento cumbre de su carrera como periodista ciudadano. Finalmente había logrado que una de sus investigaciones trascendiera más allá de YouTube y generara consecuencias reales. Pero esas consecuencias no fueron las que él anticipaba. 2 días después de la publicación del video, Daniel recibió un mensaje en su correo electrónico. Venía de una dirección que nunca había visto, con un asunto que simplemente decía: último aviso. El cuerpo de mensaje era breve y directo. Tienes 24 horas para borrar tu video y publicar una disculpa diciendo que tu información era incorrecta. Si no lo haces, tu familia lo pagará. No estamos jugando. Daniel leyó el mensaje 3 veces.
Su primera reacción fue pensar que venía del alcalde, intentando asustarlo como lo habían intentado otros políticos en el pasado. Consideró ignorarlo. Consideró hacer un video adicional exponiendo la amenaza y usándola como evidencia de que su investigación había tocado un nervio importante. Pero algo en el tono del mensaje lo detuvo. No sonaba como las amenazas vacías de burócratas molestos. Sonaba profesional. Sonaba serio. Sonaba como si viniera de personas que realmente tenían la capacidad de cumplir lo prometido. Daniel llamó a la policía. Reportó la amenaza. Los oficiales tomaron su declaración. Le dijeron que aumentarían las patrullas cerca de su casa y básicamente le desearon suerte. Era obvio que no había mucho que pudieran o quisieran hacer. Esa noche, Daniel apenas durmió. Pasó horas debatiendo qué hacer. Por un lado, borrar el video significaba rendirse ante la intimidación y traicionar todo lo que su canal representaba. Significaba que los corruptos ganaban y que el miedo era más poderoso que la verdad. Por otro lado, el mensaje mencionaba específicamente a su familia. Daniel tenía esposa y una hija de 7 años. ¿Valía la pena arriesgarlas por un video de YouTube? A las 6 de la mañana siguiente, agotado y aterrorizado, Daniel tomó su decisión. Borró el video. Publicó un breve mensaje disculpándose por inexactitudes en su investigación. Y anunció que su canal estaría inactivo indefinidamente mientras reevaluaba sus métodos de investigación. Sus suscriptores quedaron confundidos y molestos. Los comentarios exigían explicaciones. Algunos lo acusaban de haberse vendido. Otros sospechaban que algo terrible había pasado detrás de escena. Pero Daniel no respondió a ningún comentario. Simplemente cerró su computadora y abrazó a su familia, agradeciéndole a un Dios en el que no estaba seguro de creer por haberlo convencido de elegir sus vidas sobre su orgullo. Durante 3 semanas después de borrar el video, Daniel Ochoa vivió en un estado de alerta constante. Cada auto desconocido en su calle lo ponía nervioso. Cada llamada de número privado aceleraba su corazón. Cambió las cerraduras de su casa. Instaló cámaras de seguridad. Y pidió permiso en su escuela para trabajar desde casa, citando una crisis familiar que no podía explicar con detalles. Su esposa estaba aterrorizada pero confundida. Daniel le había contado sobre la amenaza, pero había minimizado su gravedad para no alarmarla más de lo necesario. Le dijo que probablemente era solo intimidación vacía de políticos molestos. Pero ella conocía a su marido. Veía cómo revisaba las ventanas cada hora, cómo saltaba ante ruidos inesperados, cómo había dejado de dormir más de 3 horas por noche. Y entonces, cuando Daniel comenzaba a pensar que tal vez había sobrereaccionado, cuando empezaba a creer que el peligro había pasado, recibió la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Una mañana encontró un sobre Manila en el buzón de su casa. No tenía remitente ni estampilla postal. Simplemente estaba ahí, dejado durante la noche por alguien que había estado lo suficientemente cerca de su hogar como para tocarlo. Dentro del sobre había 3 fotografías. La primera mostraba a su hija saliendo de la escuela. Estaba tomada desde un auto estacionado al otro lado de la calle. La niña parecía sonriendo, cargando su mochila rosa, completamente ajena al hecho de que alguien la había estado fotografiando. La segunda foto mostraba a su esposa en el supermercado. También era un plano cerrado, tomado con un teleobjetivo, mostrándola mientras escogía vegetales en el pasillo de productos frescos. La tercera foto era de Daniel mismo. Estaba sentado en su auto, estacionado frente a su casa, mirando su teléfono. La foto había sido tomada desde la ventana de una casa vecina, en un ángulo que mostraba claramente que quien la sacó había estado increíblemente cerca. No había ningún mensaje escrito. No hacía falta. El mensaje era cristalino. Sabemos dónde están. Sabemos sus rutinas. Podemos llegar a ustedes cuando queramos. Tomaste la decisión correcta borrando el video. Ahora mantente callado. Daniel quemó las fotografías inmediatamente. No las reportó a la policía porque sabía que sería inútil. Y esa misma tarde tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Su familia se mudaría de ciudad. Renunciaría a su trabajo como maestro. Cerraría definitivamente su canal de YouTube. Y comenzarían de nuevo en algún lugar donde nadie supiera quién era la verdad incómoda. Hoy, Daniel vive en una ciudad costera a 1000 kilómetros de donde ocurrieron estos eventos. Trabaja en una librería. Su hija va a una nueva escuela donde nadie conoce la historia de su padre. Y Daniel jamás ha vuelto a publicar un video en Internet. Ni siquiera tiene cuentas activas en redes sociales. En entrevistas posteriores concedidas bajo condición de anonimato, Daniel dijo algo que resume perfectamente el dilema que enfrentan los creadores de contenido que investigan temas peligrosos. Pensaba que la verdad me protegería, que si tenía evidencia sólida y buenas intenciones, estaría a salvo. No entendía que para ciertas personas, la verdad no es un escudo. Es precisamente lo que te hace peligroso. Y lo peligroso debe ser eliminado. Su caso ilustra una realidad brutal. No importa cuán noble sea tu causa o cuán correctas sean tus intenciones.
Si tu contenido interfiere con intereses criminales poderosos, si expones conexiones que debían permanecer ocultas, si te conviertes en un problema para personas que resuelven problemas con violencia, entonces tus principios no significan nada. Solo importa si estás dispuesto a morir por ellos o no. Y la mayoría de las personas, cuando enfrentan esa elección real y no hipotética, eligen vivir. Daniel eligió vivir. Valentina eligió vivir. Y ambos perdieron sus identidades digitales en el proceso. Pero no todos tienen la oportunidad de hacer esa elección. No todos reciben advertencias que pueden acatar. Algunos simplemente dicen lo incorrecto en el momento incorrecto y desaparecen antes de entender siquiera que hicieron mal. Como le pasó a Cristian Gutiérrez, un tiktokero de 19 años que pensó que hacer comedia sobre narcos era igual de seguro que hacer comedia sobre cualquier otro tema. Cristian era gracioso, eso era innegable. Sus videos de parodias y sketches acumulaban millones de vistas. Tenía el timing perfecto, las expresiones faciales correctas y ese carisma natural que hace que la gente quiera seguir viendo tu contenido. Su especialidad eran las imitaciones. Imitaba a políticos, celebridades, influencers famosos. Y sus seguidores amaban especialmente cuando imitaba el lenguaje y las actitudes de personajes del mundo criminal que veían en series de televisión. Cristian hacía exageraciones cómicas de narcos ficticios, con acentos exagerados y situaciones absurdas. Era humor satírico relativamente inofensivo, o al menos debería haberlo sido. Pero en septiembre de 2023, Cristian decidió subir un video que cruzaría una línea invisible que ni siquiera sabía que existía. El video mostraba a Cristian imitando un supuesto mensaje de video de un líder criminal para sus rivales. Era una parodia de los videos reales que las organizaciones criminales suben a redes sociales intimidando a sus enemigos. Cristian exageraba todo: el lenguaje violento, las amenazas grandilocuentes, las poses intimidantes. Lo hacía todo tan over the top que era obvio que era sátira. Pero cometió un error crítico. En su parodia, Cristian usó frases específicas y gestos específicos que eran asociados con una organización criminal real. No lo hizo a propósito. Lo había visto en videos que circulaban en Internet, y pensó que eran lo suficientemente genéricos como para usar en su comedia. No se dio cuenta de que esas frases y gestos eran efectivamente marcas registradas de un grupo específico. El video se viralizó rápidamente. En 48 horas tenía 5 millones de reproducciones. Los comentarios estaban llenos de carcajadas y emojis de risa. Sus seguidores lo celebraban como su mejor trabajo hasta la fecha. Y Cristian, emocionado por el éxito, comenzó a planear videos de seguimiento usando el mismo personaje. Lo que Cristian no sabía era que entre esos 5 millones de reproducciones, había ojos que no encontraban nada gracioso en su parodia. Ojos que pertenecían a personas para quienes esos gestos y frases no eran material de comedia, sino símbolos de poder y respeto. 72 horas después de publicar el video, Cristian Gutiérrez publicó un último TikTok. Era diferente de todo su contenido anterior. No había humor. No había edición. Solo era Cristian, sentado en lo que parecía ser su habitación, con la cara visiblemente golpeada y los ojos rojos de llorar. Cometí un error grave, dijo con voz temblorosa. No era mi intención faltar el respeto a nadie. Solo quería hacer reír a la gente. Pido perdón sincero. Voy a borrar el video y no volveré a hacer contenido de ese tipo. Por favor, perdónenme. El video duró apenas 40 segundos. Se podía escuchar ruido de fondo, como si hubiera otras personas en la habitación obligándolo a grabar. Y cuando terminó de hablar, la cámara se movió bruscamente como si alguien más hubiera detenido la grabación. Ese fue el último video que Cristian Gutiérrez subió a TikTok. Su cuenta permaneció activa pero sin nuevas publicaciones. Sus seguidores inundaron los comentarios preguntando qué había pasado, si estaba bien, si necesitaba ayuda. Pero Cristian nunca respondió. 2 semanas después, su familia confirmó a través de un post en Facebook que Cristian estaba tomándose un descanso de las redes sociales por su salud mental. Dijeron que estaba bien pero que necesitaba privacidad. Pidieron que dejaran de hacer preguntas y de especular sobre lo que había ocurrido. Pero cualquiera que vio ese video de disculpa sabía exactamente qué había ocurrido. Cristian había sido confrontado físicamente por personas conectadas con la organización que había parodiado. Le habían dejado muy claro que su comedia no era bienvenida, y le habían dado la opción de disculparse públicamente y desaparecer o enfrentar consecuencias permanentes. Cristian eligió el primer camino. Y aunque técnicamente sobrevivió, el creador de contenido alegre y despreocupado que hacía reír a millones murió esa noche. En su lugar quedó un joven traumatizado que aprendió de la manera más brutal posible que no todo es material válido para comedia. Hoy, casi un año después de su último video, Cristian Gutiérrez vive una vida completamente diferente. Según fuentes cercanas a él, trabaja en un call center bajo un nombre que no es el suyo. Ya no tiene redes sociales personales. Y cuando antiguos seguidores lo reconocen en la calle, fingen no saber de qué le hablan.
Su caso representa algo particularmente insidioso sobre el peligro del contenido digital. A veces no tienes intención de ofender. A veces simplemente estás haciendo tu trabajo como creador, buscando la próxima idea viral, y accidentalmente pisas un cable tripuire conectado a una bomba que ni siquiera sabías que existía. La comedia siempre ha sido un territorio peligroso. Los mejores comediantes históricamente han empujado límites y desafiado poderosos. Pero hay una diferencia crucial entre desafiar al poder político en una democracia y burlarse de organizaciones criminales que operan completamente fuera del sistema legal. En el primer caso, el peor escenario es que te cancelen o te demanden. En el segundo caso, el peor escenario implica violencia física real. Y esa distinción se pierde frecuentemente en la mente de creadores jóvenes que crecieron en democracias relativamente estables donde la libertad de expresión es un derecho protegido. Asumen que ese mismo marco de protección se aplica uniformemente a todos los temas y todos los objetivos de su humor. No entienden que hay zonas grises donde el Estado de Derecho simplemente no llega, y donde las únicas leyes que importan son las del más fuerte y más despiadado. Christian aprendió esa lección. Miguel Torrealba no tuvo la oportunidad de aprenderla. Y nuestra siguiente protagonista casi muere por no entenderla a tiempo. Su nombre era Andrea Villalobos, aunque en redes la conocían como Andy Wellness. Andrea tenía 27 años y era una influencer de fitness y estilo de vida saludable. Su contenido era exactamente lo que esperarías. Rutinas de ejercicio, recetas nutritivas, consejos de bienestar y motivación para sus 200,000 seguidores en Instagram. En apariencia, Andrea estaba tan lejos del mundo criminal como era posible estarlo. No hacía contenido controversial. No hablaba de política. No investigaba corrupción. Simplemente mostraba su vida saludable y vendía planes de entrenamiento personalizados a través de su página web. Pero Andrea cometió un error que muchos influencers cometen sin darse cuenta. Comenzó una relación romántica sin investigar adecuadamente el trasfondo de su pareja. Su novio se llamaba Eduardo Ramírez. Era atractivo, exitoso aparentemente, y mostraba un estilo de vida lujoso que complementaba perfectamente la estética de Instagram de Andrea. Eduardo le dijo que era empresario en el sector de importaciones. Tenía oficinas, empleados, y viajaba constantemente por negocios. Para Andrea, era la pareja ideal, ambicioso, generoso y lo suficientemente ocupado como para no sofocarla con demandas constantes de atención. Lo que Andrea no sabía, porque Eduardo era extraordinariamente cuidadoso en separar sus dos vidas, era que su verdadero negocio no tenía nada que ver con importaciones legítimas. Eduardo era un operador de nivel medio para una organización de tráfico de drogas. Su trabajo consistía en coordinar envíos, manejar logística y ocasionalmente resolver problemas que requerían persuasión violenta. Durante 6 meses, Andrea y Eduardo mantuvieron una relación aparentemente normal. Ella lo mencionaba ocasionalmente en sus stories. Subía fotos de sus cenas juntos. Y cuando Eduardo le regalaba joyas caras o la llevaba a vacaciones exóticas, Andrea documentaba todo para sus seguidores, presentándolo como la prueba de que el trabajo duro y la vida saludable eventualmente te recompensan con una relación maravillosa. Sus seguidoras la envidiaban. Los comentarios estaban llenos de preguntas sobre cómo había conocido a un hombre tan perfecto. Y Andrea, feliz de compartir su felicidad, contaba la historia romantizada de su relación una y otra vez en sesiones de preguntas y respuestas. Pero en febrero de 2024, la doble vida de Eduardo comenzó a colapsar. Una operación policial de 6 meses culminó en redadas simultáneas en múltiples ciudades. Arrestaron a 32 personas conectadas con la red de narcotráfico. Y Eduardo Ramírez estaba en esa lista. Los medios de comunicación cubrieron extensamente los arrestos. Publicaron nombres, fotos y detalles de las acusaciones. Y cuando los periodistas comenzaron a investigar las vidas personales de los detenidos, no tardaron en encontrar el perfil de Instagram de Andrea Villalobos, lleno de fotos con uno de los acusados. Para Andrea, fue como si su mundo explotara de la noche a la mañana. De pronto no era solo una influencer de fitness. Era la novia del narco. Los tabloides publicaban capturas de pantalla de sus fotos con Eduardo. Los comentarios en sus posts se volvieron brutalmente negativos. Y las marcas con las que tenía contratos de patrocinio comenzaron a cancelar sus acuerdos inmediatamente. Andrea publicó un comunicado desesperado explicando que no sabía nada sobre las actividades ilegales de Eduardo, que ella era tan víctima de su engaño como cualquier otra persona, que jamás habría continuado la relación si hubiera conocido la verdad. Y muchos de sus seguidores leales le creyeron. Pero había otros ojos leyendo ese comunicado. Ojos que pertenecían a la organización criminal para la cual Eduardo trabajaba. Y esos ojos no veían a una víctima inocente. Veían a alguien que tenía información potencialmente peligrosa. Alguien que había estado cerca de Eduardo durante meses. Alguien que, bajo presión de las autoridades, podría revelar detalles que comprometieran a personas más arriba en la jerarquía criminal. Las amenazas llegaron rápido y fueron inequívocas.
Mensajes directos de cuentas anónimas le decían que mantuviera la boca cerrada, que no hablara con la policía, que no hiciera más declaraciones públicas sobre Eduardo, y que si cooperaba con las autoridades de cualquier manera, lo pagaría con su vida. Andrea estaba aterrorizada pero también confundida. Ella realmente no sabía nada útil. Eduardo nunca le había contado detalles de su trabajo real. Nunca había conocido a sus asociados criminales. No tenía información que pudiera darle la policía incluso si quisiera cooperar. Pero trató de explicar esto en sus respuestas a las amenazas. Les dijo que era completamente inocente, que no sabía nada, que no representaba ningún peligro para nadie. Y eso fue su segundo error fatal. Porque al responder a las amenazas, Andrea confirmó que las estaba recibiendo y que las estaba tomando en serio. Y en el mundo del crimen organizado, esa confirmación es suficiente. No importa si realmente sabes algo o no. Si necesitan asegurarse de tu silencio, si existe la más mínima posibilidad de que pueda ser un problema, entonces eres un problema que debe resolverse. La noche del 15 de marzo, Andrea salió de su gimnasio favorito después de una sesión de entrenamiento de 2 horas. Eran las 8:30 de la noche. El estacionamiento estaba mal iluminado, pero ella lo usaba regularmente y nunca se había sentido insegura allí. Mientras caminaba hacia su auto con los auriculares puestos escuchando música, 2 hombres aparecieron de entre los vehículos estacionados. Andrea no los vio hasta que estuvieron a metros de distancia. Y cuando finalmente los notó y se quitó los auriculares, ya era demasiado tarde para correr. Lo que sucedió en los siguientes 90 segundos fue capturado parcialmente por las cámaras de seguridad del gimnasio. Las imágenes no tienen audio, pero la secuencia es clara. Los 2 hombres se acercaron a Andrea agresivamente. Ella retrocedió, aparentemente gritando. Uno de ellos sacó algo de su chaqueta, y Andrea cayó al suelo. El personal del gimnasio encontró a Andrea 5 minutos después. Estaba inconsciente pero respirando. Tenía múltiples laceraciones en la cara y el cuerpo. Y cuando los paramédicos llegaron, descubrieron algo aún más aterrador. Alguien había cortado superficialmente el rostro, dejando cicatrices que requerirían cirugía plástica extensiva. No fue un intento de asesinato. Fue algo peor. Fue un mensaje físico permanente grabado en su piel. Las cicatrices formaban palabras apenas legibles pero inequívocas. Callada. Andrea sobrevivió físicamente. Pero la Andy Wellness que sus seguidores conocían murió esa noche en ese estacionamiento. Cuando fue dada de alta del hospital 3 semanas después, todas sus cuentas de redes sociales habían sido eliminadas. Su sitio web estaba fuera de línea. Y según su familia, Andrea abandonó el país inmediatamente después de recuperarse lo suficiente como para viajar. Nadie fue arrestado por el ataque. Las cámaras de seguridad capturaron las siluetas de los atacantes, pero sus rostros estaban ocultos. Y cuando la policía intentó seguir pistas, se encontraron con el silencio habitual que rodea casos vinculados al crimen organizado. Nadie vio nada. Nadie sabía nada. Y las investigaciones eventualmente se archivaron como otro caso sin resolver. La última actualización sobre Andrea Villalobos vino de una amiga cercana que habló anónimamente con un periodista 6 meses después del ataque. Según esta fuente, Andrea está viviendo en Europa bajo un nombre diferente. Se sometió a múltiples cirugías reconstructivas para minimizar las cicatrices. Y está recibiendo terapia intensiva para el trastorno de estrés postraumático que desarrolló después de la agresión. La historia de Andrea Villalobos representa quizás el aspecto más aterrador de este fenómeno, la proximidad involuntaria al peligro. Ella no insultó a nadie, no investigó nada, no hizo parodias ni expuso secretos. Simplemente se enamoró de la persona equivocada y documentó esa relación en redes sociales como millones de personas hacen todos los días. Y ese acto aparentemente inocente casi le costó la vida. Su caso destruye la ilusión de que puedes protegerte simplemente siendo cuidadoso con lo que publicas. Porque a veces el peligro no viene de tu contenido sino de tu contexto, de las personas con las que te relacionas, de las conexiones invisibles que existen detrás de las vidas aparentemente normales de quienes te rodean. Y esa es precisamente la razón por la cual estas historias deben contarse. No para generar paranoia masiva o para asustar a creadores de contenido hasta el punto de que dejen de publicar, sino para inyectar una dosis necesaria de realismo en un ecosistema digital que frecuentemente trata el peligro como algo abstracto y distante. Porque no es abstracto, no es distante. Es tan real como las cicatrices en el rostro de Andrea, tan permanente como la tumba de Miguel Torrealba, tan devastador como el trauma que destruyó la carrera de Cristian Gutiérrez, y tan omnipresente como el miedo que obligó a Valentina Méndez y Daniel Ochoa a abandonar completamente sus identidades digitales. Cada uno de estos casos comparte un patrón común que vale la pena analizar detenidamente. Primero, hay un momento de contenido que cruza una línea invisible. Esa línea no está marcada en ningún manual. No hay advertencias oficiales sobre dónde está exactamente. Y cambia dependiendo de tu ubicación geográfica, tu audiencia y el contexto político y criminal del momento. Segundo,
Hay un periodo de viralización donde contenido alcanza ojos que nunca debió alcanzar. En la mayoría de estos casos, los creadores no estaban tratando de llamar la atención de organizaciones criminales. Estaban apuntando a su audiencia regular. Pero los algoritmos no distinguen entre seguidores deseados y espectadores peligrosos. Si tu contenido es lo suficientemente viral, llegará a todos. Tercero, hay amenazas que escalan rápidamente desde lo digital hacia lo físico. Comienzan como mensajes anónimos que muchos creadores inicialmente ignoran o minimizan. Luego progresan a señales más tangibles. Flores negras, fotografías de vigilancia, encuentros breves pero intimidantes en lugares públicos. Y finalmente culminan en violencia real o en el terror psicológico suficiente como para destruir la vida de alguien sin necesidad de tocarlo físicamente. Y cuarto, hay un momento de decisión donde la víctima debe elegir entre su identidad digital y su seguridad física. Algunos, como Valentina y Daniel, eligen retirarse a tiempo. Otros, como Miguel, no tienen la oportunidad de hacer esa elección. Y unos pocos, como Andrea, descubren que incluso cuando no has hecho nada intencionalmente ofensivo, puedes terminar pagando el precio simplemente por estar demasiado cerca del fuego. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer un creador de contenido con esta información? La respuesta es autocensurarse hasta el punto de la irrelevancia, dejar de crear contenido que tenga cualquier filo o sustancia. ¿Vivir en miedo constante de que tu próximo video pueda ser el que cruce la línea equivocada? No exactamente. La respuesta es desarrollar lo que podríamos llamar inteligencia contextual. Es entender que la libertad de expresión, aunque es un derecho fundamental, no existe en un vacío. Opera dentro de contextos específicos donde otros factores, incluyendo la presencia de organizaciones criminales poderosas, afectan dramáticamente lo que es seguro decir y lo que no. Si vives en una región donde el crimen organizado tiene presencia significativa, necesitas ser consciente de eso al crear contenido. No significa que no puedas hacer comedia, periodismo de investigación o crítica social. Significa que necesitas entender los límites locales de lo que esas organizaciones tolerarán antes de considerarte una amenaza o un insulto que debe responderse. Si tu contenido regularmente toca temas relacionados con crimen, corrupción o figuras poderosas, necesitas implementar protocolos de seguridad básicos. Esto incluye no revelar rutinas predecibles, no mostrar tu ubicación en tiempo real, variar tus rutas diarias y tener planes de contingencia si recibes amenazas creíbles. Si empiezas a recibir mensajes amenazantes que mencionan detalles específicos sobre tu vida, tu familia o tus movimientos, tómalos inmediatamente en serio. La mayoría de las amenazas en Internet son vacías, pero las amenazas que vienen con información específica generalmente no lo son. Son demostraciones de capacidad. Son formas de decir, sabemos dónde estás, podemos llegar a ti. Esta es tu única advertencia. Y quizás lo más importante, entiende que no todos los likes, views o momentos virales valen tu vida. Hay contenido que simplemente no debe crearse si vives en ciertas regiones o circunstancias. No porque sea moralmente incorrecto, no porque no tengas el derecho de crearlo, sino porque las consecuencias potenciales superan exponencialmente cualquier beneficio que puedas obtener. Esta no es una admisión de derrota. No es permitir que el miedo gobierne tu creatividad. Es reconocer la realidad pragmática de que algunas batallas no pueden ganarse desde una cuenta de TikTok o Instagram, que algunos enemigos no pueden combatirse con videos virales, y que la valentía sin estrategia frecuentemente se convierte en martirdom innecesario. Los 5 casos que hemos explorado en esta historia representan solo una fracción de las víctimas reales de este fenómeno. Por cada nombre que conocemos, hay docenas de casos que nunca llegan a los medios. Creadores de contenido que simplemente desaparecen de las redes sin explicación. Influencers que de pronto borran todo su contenido y no vuelven a publicar. Personas que toman la decisión inteligente de retirarse antes de que una amenaza se convierta en acción. Y luego están los casos que nunca conoceremos. Las personas que fueron advertidas en privado acataron esas advertencias y continuaron sus vidas sin que nadie más se enterara de lo cerca que estuvieron del desastre. Esos son los afortunados. Los que entendieron el mensaje la primera vez y ajustaron su comportamiento en consecuencia. Porque al final, esto no se trata de valentía o cobardía. Se trata de comprensión y supervivencia. Se trata de reconocer que el mundo digital y el mundo físico no están tan separados como nos gusta pensar, que las palabras tienen peso, que las imágenes tienen consecuencias, y que la audiencia al otro lado de tu pantalla no siempre está ahí para entretenerse o informarse. A veces está ahí para evaluar si representas una amenaza que debe neutralizarse. Las redes sociales nos dieron una plataforma sin precedentes para expresarnos, para alcanzar audiencias globales, para construir carreras y comunidades. Pero con esa plataforma viene una responsabilidad que muchos creadores jóvenes no están preparados para asumir. La responsabilidad de entender que tus palabras viajan más allá de tu intención, que tu contenido existe en contextos que no puedes controlar,
Y que algunas veces, no importa cuán correctas sean tus intenciones, el simple acto de decir algo puede ponerte en un peligro mortal. Miguel Torrealba pensó que una línea en una canción era solo entretenimiento. Valentina Méndez pensó que mostrar su relación era compartir felicidad. Daniel Ochoa pensó que exponer la corrupción era servicio público. Cristian Gutiérrez pensó que la parodia era humor inofensivo. Y Andrea Villalobos pensó que documentar su vida era crear contenido aspiracional. Todos se equivocaron sobre las consecuencias potenciales de sus acciones digitales. Y todos pagaron precios que van desde el trauma psicológico permanente hasta la muerte. Sus historias no están aquí para glorificar el peligro, para romantizar el mundo criminal. Están aquí como advertencias, como recordatorios de que la distancia entre un video viral y una amenaza de muerte puede ser de apenas 48 horas. Que la línea entre contenido exitoso y contenido suicida a veces es invisible hasta que ya la cruzaste. Y que no todos los errores en redes sociales pueden corregirse con una disculpa y borrando el post original. Si eres creador de contenido, especialmente si vives en regiones donde el crimen organizado tiene presencia significativa, estas historias deben informar tus decisiones. No para limitarte, sino para protegerte. No para silenciarte, sino para ayudarte a entender cuando el silencio es sabiduría y no cobardía. Porque al final del día, ninguna cantidad de seguidores, ningún nivel de verificación, ningún contrato con marcas te protegerá si cruzas a las personas equivocadas. Tu popularidad digital no se traduce en seguridad física. Y tu influencia en línea significa absolutamente nada cuando alguien decide que has dicho demasiado, mostrado demasiado o simplemente existido demasiado cerca de secretos que debían permanecer ocultos. Esta es la realidad del contenido digital en 2024. Una realidad donde las consecuencias son reales, permanentes y frecuentemente fatales. Donde el error fatal no es crear mal contenido, sino no entender el contexto en el cual ese contenido existe. Y donde la diferencia entre una carrera exitosa y una tumba prematura puede ser tan simple como una mención, una parodia, una investigación o una relación documentada en Instagram. Las víctimas de estas historias no pueden advertir a la próxima generación de creadores. Algunos están muertos, otros están escondidos, y los que sobrevivieron están demasiado traumatizados para hablar públicamente sobre lo que vivieron, pero sus historias hablan por ellos. Y el mensaje es claro. En el mundo de las redes sociales, donde todo parece permitido y sin consecuencias, hay líneas invisibles que cuando se cruzan, conducen a destinos de los cuales no hay regreso. La pregunta que cada creador de contenido debe hacerse no es, ¿puedo decir esto?, sino, ¿estoy dispuesto a pagar el precio potencial de decirlo? Porque ese precio, como hemos visto, puede ser absolutamente todo.